Welcome to the first talk today. Is with building your own distribution on top of Canaima seed with Luis Alejandro Martinez, Canaima developer. Well, hi all. Although this presentation is in Spanish, if you want to make some questions in English or in the channel, you can do it, and I'll answer them in the end in English. Okay. Como dijo el compañero, mi nombre es Luis, vengo de Venezuela. Trabajo en la distribución Canaima y hoy les vengo a enseñar cómo hemos hecho nosotros para hacer distribuciones derivadas a partir de Canaima. Básicamente, nosotros tuvimos un problema al inicio de la distribución con respecto a la generación de nuestras imágenes instalables. Si bien habían herramientas que permitían hacer eso de una manera exitosa, no fue muy difícil que ese procedimiento fuese, digamos, distribuido bajo nuestros preceptos de socialización del conocimiento y apropiación del conocimiento. Entonces, básicamente empezamos a utilizar Live Helper en aquel entonces, hoy llamado Live Build, y luego de que pudimos generar nuestras primeras imágenes con la herramienta, decidimos simplificar un poco el proceso para las personas que están comenzando a hacer distribuciones derivadas. En Venezuela hay un caso particular, y es que Canaima se utiliza en la Administración Pública Nacional. Y hay realidades en cada una de las instituciones, y estas realidades son diferentes. Es decir, una institución puede necesitar un grupo determinado de software y otra institución puede necesitar otro grupo diferente. Entonces, una de las formas de facilitar este trabajo es haciendo imágenes personalizadas. Y bueno, decidimos crear Canaima Semilla para que ese proceso fuese más fácil para las personas. Si el tiempo nos alcanza, hoy vamos a hablar de qué es un sabor, por qué es útil hacer un sabor, o nosotros le decimos sabor o flavor, que es lo mismo que una distribución derivada. Algunos ejemplos de sabores, cuál es la estructura de un sabor, qué paquetes o dónde consigo los paquetes que van dentro de ese sabor. Vamos a hacer una breve reseña sobre Canaima Desarrollador, que es otra herramienta que hicimos para facilitar el empaquetamiento, pero bueno, eso ya es parte de otra charla. Luego, cómo se distribuye ese sabor, cómo podemos ofrecerlo al público. Y finalmente, describiremos qué es lo que es la herramienta en sí, que es Canaima Semilla. Ok, ¿qué es un sabor? O derivative distribution, distribución derivada, como ustedes quieran llamarlo. Es una distribución que se hace a partir de otra distribución, perdón, que permita hacer esa derivación. Como sabemos, Debian es un sistema operativo universal y perfectamente se pueden hacer distribuciones basadas en Debian, como Ubuntu, Canaima. Bien, comparte un número preestablecido de paquetes o software con todas sus distribuciones derivadas, que es lo que se llama la base del sistema operativo.
y normalmente se identifica filosóficamente con su distribución padre. Es decir, va en la misma dirección, promueve la difusión del conocimiento libre, ese tipo de cosas. No podemos hacer algo con una distribución padre que va en un sentido diferente. Bien, con respecto a Canaima, se han hecho bastantes sabores dependiendo de las necesidades a partir de Canaima semilla. Tenemos allí sabores de uso general, sabores específicos para instituciones como el CNTI y CanTV en Venezuela, Canaima Colibrí, que es para entornos de bajos recursos, o sea, computadoras de bajos recursos, Canaima Forense, que es para experticias forensicas, Canaima Comunal es un sabor específico para un tipo de organización en Venezuela que se llama Consejo Comunal, Canaima Universitario para los estudiantes, y así. Ok, ¿por qué querríamos hacer un sabor? ¿Por qué no usar la distribución padre de una vez? Como les había dicho, hay una serie de cosas que es posible que la distribución padre no haga como nosotros deseamos y está bien. Pero, por ejemplo, haciendo una distribución derivada, podemos tener mayor control sobre lo que sucede en determinado momento del ciclo de vida de la distribución. Si no queremos hacer, por ejemplo, releases cada 2 años, sino que queremos hacerlo cada año o cada 6 meses, como hace Ubuntu y Canaima también. En resumen, podemos tener mayor control sobre lo que pasa. Mejoras. Podemos hacer algunas mejoras e introducir algunos cambios que, debido a que determinados mantenedores tienen una X posición con respecto a algo, nosotros sí podemos hacerlo en nuestra distribución. Y, por supuesto, todo esto va acompañado de, aunado a la, digamos, la posición del conocimiento libre y de el compartir conocimiento, debemos, en lo posible, hacer que esas mejoras o esos cambios que nosotros estamos haciendo para mejor, contribuirlas a la comunidad global, a la distribución padre. Podemos, con un sabor, especializar, digamos, el sector de personas o de usuarios a las que va dirigido ese sabor. Por ejemplo, podemos hacer un sabor para la gente que es diseñador gráfico y con un conjunto de herramientas o software, adelante, que vaya dirigido a ese sector y, por ejemplo, esas personas no necesitarían instalar ese software que ellos usualmente utilizan. Y así como diseñadores gráficos, hay muchas áreas en las cuales podemos nosotros hacer una imagen personalizada hacia ese conjunto de usuarios. Y bueno, esto ya lo dije, pero podemos tener mayor control sobre el tiempo, la cadencia con la cual hacemos las actualizaciones o sí, hacemos nuevas versiones de nuestro sabor. Esto ya lo... Ok, vamos a poner un ejemplo de un sabor que es el Canaima popular, que como su nombre lo dice, es el que es de uso común, es el más popular en Venezuela. Bueno, Canaima educativo también por el número de laptops en que está instalado. Pero usualmente este es el sabor que la gente se descarga de la página. Canaima popular está basado en Debian estable, utiliza el escritorio GNOME y tiene una serie de programas especializados que nosotros hemos incorporado. Por ejemplo, tenemos el navegador Kunawaro y el cliente de correo Wacharo, que son simplemente, no son forks, son remasterizaciones de Iceweasel y Icelove.
Y Cunaguaro y Guácharo son dos aves nacionales de Venezuela. Hemos cambiado el gestor de arranque Group por Burg, que es un poco más visual. Y para hablar de números, tenemos ese sabor, tiene 1213 paquetes de Debian, los que vienen en la ISO, y 263 que son de Canaima, para que vean un poco la relación de software. Bien, es bueno que sepamos este tipo de cosas antes de hacer el sabor, porque va a determinar el producto final, o sea, lo que vamos a realizar. Hacer una idea de qué es lo que queremos, a qué sector de personas queremos enfocar ese sabor, y así vamos a poder más o menos escribir qué cosas quieres, qué cosas no quieres, qué tipo de software quieres, qué paquetes quieres y qué no quieres. Bien, aquí tenemos un diagrama gráfico de cómo está hecho Canaima Popular. Es un buen ejercicio hacer este tipo de diagramas antes de hacer el sabor, porque nos da una idea de qué cosas hay dentro del sabor y cómo podemos organizarlo. Fíjense, los cuadros verdes son los paquetes de Canaima y los cuadros rojos son los paquetes de Debian intactos. Es decir, no le hacemos ninguna modificación. Hay ciertos bloques organizativos, por ejemplo, tenemos la parte multimedia, la parte web, la parte del estilo visual. Nosotros en Canaima tenemos un chat que siempre está en el escritorio donde pueden pedir ayuda, la gente siempre está allí conectada. Es un chat IRC en Freenode. La parte ofimática. Y esto que está acá abajo es la base del sistema. Lo de arriba es el escritorio. Esa parte de ahí abajo es la que comparten todos los sabores de Canaima. Y es, digamos, nuestra base mínima. Es más o menos la misma base de Debian más los paquetes que identifican una distribución, que son LSB Base y Base Files, y Canaima llaves, que son las llaves de repositorio. Con eso nosotros hacemos nuestra base. Y bueno, lo que ponemos encima de eso depende de quien desarrolle el sabor y de cómo él quiera estructurarlo. Ajá. Question. ¿Puedes volver a la transparencia anterior? Que por ejemplo, base files y LSB base, si los cambiáis, a lo mejor hay paquetes que dependen en información de estos ficheros. Por ejemplo, el compilador. Se me viene, según qué información encuentra allí, se compila de una forma o de otra. ¿Habéis encontrado muchos paquetes dentro de toda la distribución que haya que ir cambiando por culpa de estos cambios? Y otra cosa era que el simple scan, ¿Perdón? Simple scan un poco más arriba. Simple. Ah, ok. ¿Qué era? Ah, ok. Bien. Sí. LSB Base y Base Files proveen los nombres de la distribución. Si ustedes hacen el comando lsb release, van a tener el nombre de la distribución. Pero deben estar lo suficientemente debranded, o por así decirlo, para que él tome el valor que nosotros le pongamos. Si dice Squeezy, si dice Roraima, que es uno de nuestros códigos nombres, él toma esa palabra y la utiliza después. Si nos ha tocado cambiar el comportamiento de algunas de las herramientas que utilizamos, pero normalmente si deseas compilar algo para Roraima, por ejemplo, que está basada en Squeezy, simplemente compilas para Squeezy y funciona en Roraima. Por ejemplo, hay otros
otras herramientas que sí no les importa el hecho de que diga Roraima en vez de Squeezy o que diga Canaima en vez de Debian. Simplemente ese valor es tomado y puesto donde debe estar. Un ejemplo de ello es Python apt. Python apt tiene los bindings de apt para Python y nos ha tocado colocar, de cualquier forma teníamos que hacerlo, nos ha tocado colocar nuestros repositorios en Python apt y es uno de los paquetes que tenemos compartidos con Debian, pero tenemos patches de diferencia. Procedimiento normal en las distribuciones derivadas. Y SimpleScan es un escáner, es como Xsane, pero un poquito más. De hecho es el que usa Ubuntu, creo. Ok, después que tenemos este diagrama mental y quizás escrito de dónde conseguimos, cuáles van a ser el software que vamos a meter dentro, ahora cómo los consigo. Bien, muchos de esos paquetes están disponibles en Debian y a menos que nosotros necesitemos software especializado, desarrollado localmente o que se encuentra en otra distribución, probablemente los encontremos en Debian. Pero en caso de que no estén Debian, bueno, tendremos que empaquetarlos y subirlos a un repositorio público. Probablemente puede ser el de Debian. Si no queremos esperar el proceso de mentoring o sponsoring, podemos subirlo en un lugar aparte, momentáneamente. Teniendo en cuenta que siempre el objetivo final es que estén en Debian, porque mientras menos diferencias haya... Sorry, ¿No? there is a question. Ok. Ustedes tienen paquetes que han adaptado para Canaima, ¿verdad? Ustedes tienen un repositorio también, supongo, para esos paquetes. ¿Cuánto espacio necesitan para tener eso o lo hacen aparte? ¿Y cuánto espacio utilizan en total, digamos, para albergar todo el proyecto? Ok, bueno, digamos que la descripción de la plataforma está un poquito fuera del tema, pero sí lo voy a decir corto. Bien, nosotros tenemos un repositorio, por supuesto, en una plataforma que ocupa en total el repositorio de Canaima solo los paquetes de Canaima, no más los paquetes de Debian, unos 5 gigas. Ese volumen, dependiendo de la distribución derivada, va a depender, ¿no? Dependiendo de las diferencias que hay entre Debian y la distribución derivada. Nosotros tenemos 5 gigas porque nosotros hacemos un rebranding de LibreOffice, que ocupa bastante espacio. Y hacemos un rebranding de Iceweasel y IceDoc, que también ocupa bastante espacio. Pero dependiendo de lo que tú quieras hacer, puede ser poco espacio con solo lo que tú necesitas modificar. Ahora, tenemos un mirror local de Debian también para las arquitecturas i386 y AMD64, que son 160 gigas, creo. No recuerdo muy bien. Pero con 200 gigas tú puedes tener, digamos, localmente lo que tú necesitas para hacer la distribución derivada. Y bueno, un ancho de banda considerable por las descargas. Bien. ¿Contesté todas tus preguntas? Sí, ok. Bien. ¿Dónde conseguimos los paquetes? ¿Los conseguimos en Debian o los empaquetamos localmente? Si necesitamos realizar metapaquetes, que son otro tipo de paquetes, para organizar un poco temáticamente, como lo vimos en el diagrama, también lo podemos hacer. Bien, rápidamente, Canaima Desarrollador, no lo voy a explicar acá, pero es una referencia para que lo busquen. En internet hay bastante documentación. Es un asistente de empaquetamiento. Es bastante, la motivación de esto es la misma que la de Canaima Semilla. Es porque las personas que están recién empezando quizás encuentran un poco difícil el proceso de empaquetamiento. Y es bastante intuitivo.
básicamente, o sea, con muy poco esfuerzo puedes empaquetar un software. Pero bueno, eso es parte de otra charla muy larga. Esta es la documentación. Por supuesto, esto es en Canaima. Al final de la presentación les voy a decir cómo instalar ese software en Debian o en cualquier otra distribución. Bien, cuando ya tenemos nuestros paquetes listos, ubicados, vamos a sacar estos de Debian, vamos a sacar estos de Ubuntu, estos los vamos a empaquetar. Vamos a usar la arquitectura i386 y también la MS64. He compilado mis paquetes para ambas arquitecturas. Entonces, debemos subirlos a un repositorio público. En Canaima nosotros tenemos varios servicios que están allí. La dirección es un poco larga, pero bueno. Es un repositorio público donde cualquiera puede subir paquetes en una rama experimental. Los desarrolladores subimos a pruebas y estable y desarrollo. Pero allí pueden hacer públicos sus paquetes. Solamente deben estar suscritos a la lista de desarrolladores. Al final la voy a escribir, se las voy a dar, y hacer la petición de subida. Bien, es recomendable que prueben instalando esos paquetes, a ver si hay algún error, un error de dependencia, falta algún paquete. Ajá. Dices que cualquiera puede subir. ¿Se audita el código o se confía en quien está inscrito en la lista? Sí se hace una pequeña revisión, pero teniendo en cuenta que la rama experimental no va a ningún sabor oficial, solo se hacen revisiones de que no haya código malicioso, cosas indebidas, pero como eso no va a estar disponible en cosas oficiales, está bien. Sí, uno de los proyectos que se está manejando ahora es la conformación de un equipo de QA para todos estos análisis. Al final, Luis, en la dirección de correo que les dará Luis, de desarrolladores pueden participar incluso en la conformación de ese equipo de QA si lo desean. Bien, entonces, luego que tienes tus paquetes, puedes probar instalándolos en la distribución padre en la cual te estás basando, probablemente Debian. Si todo va bien, puedes pedirle a tus amigos que te ayuden a probar los paquetes, porque tu computadora probablemente no tenga las mismas características que todas, y mientras más personas lo instalen, mejor te cubrirá las espaldas. Bien, ahora finalmente, ¿cómo hacemos la ISO? ¿Cómo hacemos la imagen? Canaima Semilla es, como les dije al principio, un asistente de construcción de imágenes. Está basado en LiveBuild. Por ahí está el mantenedor de LiveBuild, Daniel Baumann. Permite hacer sabores oficiales. Con oficiales quiero decir que como está publicado, el cómo está hecho ese sabor, es decir, la receta, o lo que nosotros llamamos el perfil, y lo publicamos en un lugar donde todo el mundo lo pueda ver, entonces la gente puede saber que con ese perfil se hizo el sabor tal. Por eso le decimos oficiales. Fácil de configurar, fácil de usar, y quizás hayan errores al principio. No siempre la primera vez sale bien, porque siempre se nos pasa algún postinstall que rompe algo o alguna dependencia que no está. Ese tipo de cosas suele suceder la primera y quizás hasta la segunda vez. Pero si también somos cuidadosos, quizás la primera vez salga bien. Ok, la forma de distribuir el sabor es a través de una imagen ISO, que es lo que comúnmente uno se baja. También uno, si no quiere hacer una imagen ISO, puede hacer otras cosas. Por ejemplo, a través de Taxel también se hacen sabores, o a través de una receta. Por ejemplo, tengo Debian, instala esto, esto y esto y esto. Pero
lo que estamos diciendo aquí es que lo mejor es hacerlo a través de una imagen ISO instalable que se descarga de alguna página, de algún lugar. Bien, vamos a la parte importante. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto es suficiente? ¿15? ¿10? Ok. Bien. Estas son algunos de los lugares más importantes de Canaima Semilla. Están los perfiles, que es donde se guarda el perfil, es decir, la receta de cada sabor. Ya vamos a ver cómo se configura. El semillero, que es donde se guardan las ISOs una vez que ya están listas. Algunas variables de configuración y los scripts. Estas últimas dos no se tocan usualmente, pero si alguna vez quieren saber dónde están los scripts o las variables, ahí están. Y modificar algún comportamiento de Canaima Semilla. Bien, si ustedes abren la carpeta perfiles por primera vez, van a encontrar esas 5 carpetas, que son, digamos, los perfiles oficiales de los sabores de Canaima, que se construyen con Canaima Semilla. Hay un perfil de ejemplo que fácilmente ustedes pueden copiar y pegar para cambiarle el nombre de la carpeta, y ese va a ser el nombre del sabor. Es decir, para hacer Canaima popular tenemos la carpeta popular. Para hacer Canaima institucional tenemos la carpeta institucional. Y allá adentro está la receta de cada sabor. El de ejemplo no funciona, obviamente. Si tratan de construir el perfil de ejemplo va a dar error porque es solo un ejemplo. Bien. Pueden existir tanto sabores como carpetas quepan ahí, es decir, N sabores. Y bueno, pasemos. Bien, esta es, digamos, la parte más importante. Es la receta del sabor. Dentro de cada carpeta hay un archivo que se llama sabor.conf. Allí ustedes dicen quiénes son ustedes, es decir, la variable publicado por, dicen yo soy, o sea, no dicen yo soy, ponen su nombre allí o el grupo de personas que está haciendo ese sabor. ¿Cuál es la distribución de Debian en la cual se están basando? En este caso es Squeezy. ¿Qué aplicación está generando, qué aplicación está generando ese sabor? El mirror de Debian que desean utilizar, allí pueden poner un mirror local o pueden poner cualquier mirror que ustedes quieran. Si van a poner un mirror local deben utilizar la nomenclatura file // user share no sé qué o user o barlib x. Ok, ¿cuáles son los componentes del mirror que van a estar disponibles para la construcción de esa ISO? Si quieren dejar main solo o todo completo, como ustedes quieran. Sabor paquetes es una de las variables más importantes y especifica qué paquetes van a ir dentro de esa ISO, separados por espacios. Es decir, ustedes ahí deben poner el escritorio que ustedes quieren poner, o si tienen unos metapaquetes que agrupen las cosas, pueden poner los metapaquetes, lo que ustedes quieran poner allá. Y sabor paquetes ISO pool es, digamos, la lista de paquetes que van a estar disponibles en el repositorio interno de la imagen. Todas las imágenes tienen un repositorio interno que le sirve al Debian Installer para realizar sus procesos. Si ustedes quieren añadir alguna otra cosa, porque tienen un instalador propio o quieren realizar algo con esos paquetes después, pueden hacerlo y allí van a estar disponibles dentro de la imagen. Es decir, lo que pongan ahí no se va a instalar dentro de la imagen. Bien. Ok. Una consultita. En la parte de los repositorios aparece solo uno. No hay problema cuando se usa más de alguno. Por ejemplo, si se desearía poner el repositorio multimedia que no tiene la sección contrib, por ejemplo, de Debian Multimedia,
¿Cómo se hace esa parte? Ya vamos para allá. Ah, ok. Olvidé decirles que esta parte, este mirror que está acá, es el mirror de la distribución padre. Es decir, si ustedes usan Debian como distribución padre, allí deben poner el mirror de Debian. Hay otra parte, ya la vamos a ver, en donde se ponen repositorios extra. Ok. Allí dentro del perfil también pueden poner, personalizar el banner que tiene el instalador Debian. Este debe ser una imagen PNG de 800 por 75 píxeles. Y puede ser el motivo que ustedes quieran. También pueden especificar la imagen de fondo del SysLinux, que es el menú que se les presenta en lo que ustedes meten el CD y arrancan. Y no lo puse por ahí, pero eso debe ser 800 por 600 o 640 por 480. Y PNG también. Ok. Acá hay 4 archivos, de los cuales son necesarios 2, son obligatorios. Puede ser cualquier nombre .binary, cualquier nombre .chroot. Y allí, dentro de esos archivos, van los repositorios extra de la forma en que ustedes lo pusieran en el sources.list. Es decir, acá abajo nosotros agregamos, aparte de repositorio de nuestra distribución padre en sabor.conf, acá agregamos el repositorio de nosotros, de Canaima, y el repositorio de seguridad. Las llaves GPG de cada uno de esos repositorios puede ser opcional, no es obligatorio. Bien, y como les dije, son repositorios adicionales al principal. Si ustedes quieren paquetes de Ubuntu, paquetes de otra distribución, pueden poner todo eso allí y va a estar disponible para la construcción del sabor. Hay una carpeta que se llama inclusiones ISO dentro de cada perfil, y allí ustedes pueden poner todos los archivos que ustedes quieran incluir dentro de la ISO. Es decir, si ustedes tienen un manual o imágenes, videos, cosas que quieren agregar en, digamos, en la raíz de la imagen, lo pueden poner allí y eso se va a copiar dentro de la imagen. Y por último, hay 2 archivos que permiten configurar un poco más el instalador. GTK-RC instalador es digamos, una receta GTK para colorear el instalador Debian. Si ustedes lo quieren verde, azul, como ustedes quieran. Y el preset presiembra algunas configuraciones del instalador para que no se las pregunte todas. Si ustedes quieren facilitarle un poco la vida a quien instala el sabor, pueden decirle, no muestres esto, sino que pon por defecto esto. Y esto tiene una notación bastante particular, que es de debconf, una notación debconf. Bien, con respecto al semillero, como les dije, cada vez que construyen ustedes una ISO, se coloca allí con el nombre del sabor, piso, la arquitectura que están construyendo. Ok, finalmente, creo que terminamos por el principio. Ese es el comando que construye la ISO finalmente. Allí ustedes especifican qué medio quieren hacer, porque además de ISO pueden hacer imágenes USB o imágenes híbridas, o sea que funcionan tanto para quemarse en un CD o DVD y grabarse en un disco USB. La arquitectura que están construyendo y el sabor, fíjense que ponen el nombre nada más del sabor que ustedes van a construir, y él lee la configuración que ustedes especificaron y en base a eso construye la ISO. Como les dije, es una herramienta que está basada en LiveBuild, así que al final lo que hace él es traducir lo que ustedes escribieron en el perfil
a las opciones de configuración de Live Build. Consejos, finalmente, utilicen un mirror local porque la descarga de todas las dependencias les puede tardar bastante tiempo. Y verifiquen que su disco, el disco donde están construyendo la ISO, es decir, el disco donde está la carpeta user, tenga más o menos 4 veces el espacio de todos los paquetes de sabor. ¿Ok? Sí. Y una pregunta. Era, ¿cómo hace para gestionar los usuarios? ¿Hay algún usuario por defecto? ¿O el idioma del teclado? ¿O todo este tipo de configuraciones? Ok. Es cuando arranca el instalador se configura y ya se configura todo el sistema después. Y luego Sí. una segunda pregunta era que nos contaras un poco la infraestructura, qué herramientas usáis para gestionar los repositorios o a lo mejor para compilar el software, si usáis la misma infraestructura que usa Debian o si es diferente. Ok. Si quieres, déjame terminar que me falta poquito y te contesto. Ok. Una vez que hayan instalado Canaima Semilla, yo les voy a decir ahorita cómo. Hay bastante documentación. Tienen un manual, la ayuda. Hay un manual HTML que se instala en Canaima, se instala en aplicaciones, programación, manual de Canaima Semilla. Si lo hacen en Debian, también se instala en esa ruta. La wiki de Canaima, y ese que está allí es mi blog, también hay documentación. Y bueno, eso es todo. Con respecto a tu pregunta, se me olvidó. Me preguntaste de los usuarios, ¿qué más? De la infraestructura de... Ok, fíjense, ya recordé. Canaima Semilla, digamos que sacrifica un poco la capacidad de configurar Live Build por la facilidad. Es decir, en Live Build tú tienes bastantes opciones con las cuales tú puedes jugar. Pero quizás eso a alguien que está empezando le resulta un poco difícil. Entonces, nosotros configuramos algunas cosas por defecto. Por ejemplo, el usuario es el nombre del sabor. Es decir, del sabor. Si tú estás haciendo popular, tu usuario va a ser Canaima Popular. Viene por defecto, pero después tú lo puedes cambiar en la instalación. Si introduces el Debian instalar. Con respecto a ¿qué otra cosa? Los locales, viene en esta versión de Canaima Semilla, viene por defecto en español venezolano. Pero muy pronto vamos a sacar una nueva versión que te permite decir, yo quiero el tal idioma. Sin embargo, igual puedes en el instalador Debian, cuando tú seleccionas los idiomas que quieres, ahí lo puedes cambiar una vez instalado. Pero por ejemplo, cuando levanta el live, sí viene en español. Con respecto a la infraestructura de compilación, me preguntaste, ¿no? De los repositorios. Bueno, en nuestros servidores manejamos los repositorios con reprepo. Tenemos varios scripts que automatizan eso. En nuestra plataforma. Con respecto a la compilación, actualmente lo hacemos manualmente. Cada mantenedor empaqueta y sube, pero estamos ahorita implementando un buildbot que nos asiste en esa tarea, que simplemente se trae del repositorio Git. Eso es casi que un requisito para ser desarrollador Canaima, utilizar Git para mantener los paquetes. Se trae la configuración de allí y la compila y la mete en el repositorio. No sé si me salté algo. Okay. Allá. ¿Podrías Ajá. contar un poco acerca de la publicación de una versión nueva, estable, digamos? ¿Con qué periodicidad lo hacen? Mencionaste un poco de
que tomaban paquetes tanto de Debian como de Ubuntu. Ok. No sé, un poco acerca de ese proceso. Bueno, nosotros en lo posible tratamos de tener un periodo, un ciclo de desarrollo de 6 meses, es decir, que cada 6 meses debería salir una nueva versión estable. Quizás no, a veces nos tardamos un mes más o 2 meses más quizás. Pero en lo posible son un periodo de 6 meses. Tenemos 3 periodos, 2 periodos y un estado. Un periodo de desarrollo, un periodo de pruebas y un estado estable. Iniciamos, es decir, estamos sincronizados con la versión estable de Debian. Es decir, nuestra versión mayor ocurre cada vez que sale una versión estable de Debian. Por ejemplo, la 1.0 estaba en Edge, la 2.0 estaba en Lenny. Hubieron releases de actualización entre cada uno. La 3.0 está en Squeezy y la 4.0 va a estar en Wheezy. Entre cada versión mayor hacemos versiones de actualización, dependiendo del momento. A veces consideramos que es una versión más significativa y decimos, bueno, esta versión va a ser 3.1, esta versión va a ser 3.01, dependiendo de los cambios. Como entre cada versión estable de Debian hay más o menos 2 años, acostumbramos a sacar 3 o 4 versiones de actualización entre esos 2 años, cada 6 meses. En lo que la distribución estable de Debian se congela, es que nosotros empezamos a desarrollar para la siguiente versión. Y entre cada versión incorporamos actualizaciones de nuestro software, incorporamos muchos no, una cantidad considerable de backports. Por ejemplo, las versiones de Kunawara y Wacharo están basadas en versiones backporteadas de Iceweasel y IceDove. LibreOffice también está backporteado y muchos otros que no recuerdo ahorita. Ese es más o menos nuestro ciclo de desarrollo. Yo tenía una pregunta referente al Canaima como, educativo. Ajá. Sé que tienen las canaimitas que las distribuyen a los estudiantes, pero ¿cómo se maneja, digamos, si tienen servidores por escuelas o todo lo que hacen los estudiantes a través de la red, cómo lo manejan en cada uno de los centros educativos? Y a la red nacional de canaimitas, me imagino que un poco que me explicaras cómo funciona esa parte. Ok, fíjense, como son muchas canaimitas, nosotros nos apoyamos en... Ok, 5 minutos. Nosotros nos apoyamos en una de las compañías de telecomunicaciones más grandes de Venezuela, que es CanTV. ¿Ah? Sí, es la más grande. CanTV se encarga de la distribución, porque tiene oficinas en todo el país. Con respecto a cómo están organizadas en las regiones, digamos que hay varios nodos, varios núcleos en cada escuela, donde hay un número determinado de canaimitas, y por cada número, creo que son por cada salón de 30, algo así, hay digamos un kit que está conformado por un router, la computadora del profesor, y todas ellas están conectadas a través de Italc es que se llama. Y a través de allí el profesor puede monitorear y realizar la transmisión de la clase. También en cada región hay otra institución que son los Fundavit. Los Fundavit son los que hacen el soporte, ¿no? Que se encargan del soporte para cada grupo de computadoras. Si hay alguna computadora dañada, que se le rompe una tecla o hay alguna falla, la persona, el representante del niño, puede ir a Fundavit y realizar el intercambio de la pieza dañada o algo así. No sé si quieres. Sí, también es importante que hay
Por ejemplo, la fábrica donde yo trabajo, que es una fábrica de celulares, estamos impulsando ahora proyectos para formar a los trabajadores, para que estos trabajadores a su vez vayan a las comunidades de donde ellos vienen y actualicen el software instalen el software de las canaimitas, ya que son 1.700.000 equipos en la calle. No hay estructura posible centralizada que le pueda dar soporte a eso, y la idea es que las comunidades, los padres, los representantes, la familia sean los que se encarguen de hacer esa tarea. Y por eso estamos tratando de distribuir lo más que se pueda ese trabajo entre las diferentes comunidades. Ok, ¿estamos listos? ¿O no? Okay. Solo una última cosa y bien puntuales. ¿De cuántas personas consta el equipo de trabajo del proyecto y el presupuesto anual que le asignan? Ok. Bien. Es una comunidad bastante heterogénea. Es decir, habemos personas que trabajamos para una institución pública que recibimos un sueldo, pero la mayoría de las personas está fuera de ese esquema. Es un esquema participativo, colaborativo y se me terminó en tiempo, pero un poquito. Participativo, colaborativo y voluntario. Habemos pagadas en la institución principal unas 10 o 15, para ver, 12 personas que trabajan en Canaima. Pero bueno, nosotros realizamos unos eventos comunitarios que le llamamos cayapas. Es una palabra nativa para trabajo colaborativo. Y de hecho nosotros nos sentimos como en casa porque es igualito un DevConf, solo que un poquito más corto y sin day trip. Y bueno, allí hemos llegado a recolectar unas 400 personas en la cuarta cayapa. Unas 400 personas, de las cuales unas 50 serán desarrolladores y los otros públicos que se acerca a los eventos. Presupuesto anual, mira, no podría decirte una suma específica, digamos, total del dinero que se invierte en Canaima, pero sí te puedo decir que el proyecto como tal, el que se encarga de pagar a los desarrolladores y el que se encarga de mantener la plataforma, tiene unos 10.000 bolívares, ¿era? 10.000 bolívares, que son entre 4, ¿cuánto es eso? 250, 2.500 dólares. 2.000. Más o menos, sí. No, creo que estamos sacando la cuenta mal, pero bueno. Son 10.000 bolívares. Ok, bueno, si tienen alguna pregunta pueden acercarse a mí en cualquier momento y se las atiendo.